Bueno, muchas gracias por venir para acá. Bueno, muchos ya son conocidos. Estuvimos hoy armando un hub de soluciones basados en naturalezas y la idea un poco de esta charla es seguir un poco sobre cómo la tecnología nos puede contribuir para el cuidado del ambiente. Así que voy a intentar hacer esta presentación muy rápida, en unos 15 minutos, para después dejarle la palabra a Agus. Si quieren también avisarles que tenemos el stand de NatureTex de sustentar allá, o sea que si nos queda corto el tiempo, más que invitados allá. Y estamos organizando unas hackathons, que la idea de las hackathons justamente es pensar entre todos y ver cuáles son los beneficios y los desafíos que nos encontramos, que va a ser mañana a la 1 enfrente. Así que dado todos los chivos y la parte institucional, termina espacio publicitario y voy a pasar un poco a la charla. Entonces, esta charla le pusimos Tokenizando la Naturaleza, Blockchain para la Conservación del Desarrollo Sostenible. Como ya sabemos, la sostenibilidad es un concepto que engloba la parte económica, social y ambiental. Y la idea es buscar que todos estos tres factores estén en armonía entre sí, ¿sí? El concepto de desarrollo sustentable es el resultado de justamente esta acción concertada entre la parte económica y tiene que ser compatible con la conservación del ambiente y con la equidad social, muy importante, o sea, quienes viven en ese ambiente. A veces cuando hablamos de cuidado del ambiente nos vamos solamente a la naturaleza y a veces nos estamos olvidando también de los seres humanos que habitan en ella, ¿sí? Entonces nosotros está bueno que busquemos un desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser respetuoso con el ambiente y ese desarrollo no debe sacrificar el derecho de lo que son las generaciones futuras, ¿sí? Y en esto aparece blockchain. Entonces decimos, bueno, ¿y blockchain qué aporta en todo esto? Y lo voy a simplificar diciendo que blockchain es simplemente un tipo de base de datos, muy simplificada, ¿sí? ¿Qué aporta? Nos puede aportar un montón, pero sí es muy importante que sepamos que tampoco blockchain viene a resolver absolutamente todos los problemas, ¿sí? Lo que viene a aportarnos es confianza, ¿sí? Nos permite hacer sistemas de creación de confianza, porque justamente lo que hace es, vamos a confiar en el protocolo, ¿sí? Nos ayuda a transmitir valor a través de Internet sin la necesidad de intermediarios, yendo directamente al protocolo. Esto de muchas copias, muchos ojos mirando esas bases de datos y justamente evitando que se haga trampa, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos de bases de datos que eran descentralizadas, ¿sí? Donde una persona tenía era el único dueño de los datos, a bases de datos distribuidas o descentralizadas. Hay todo un tema de si es descentralizado o distribuida. Mi grupo de socios de Bitcoin Argentina, mi otro sombrero. Pero bueno, básicamente lo que me interesa en esta charla, muy cortita, decir es que hay muchas copias iguales de esa base de datos, con lo cual lo que me hace es que pasamos de una centralización a una democratización de los datos, ¿sí? No soy solo un único dueño, sino hay muchos. Y esta democratización de los datos también lo que me va a hacer es, me va a favorecer la seguridad y la robustez. Ahora, lo que no me gusta decir es que blockchain es inmutable, ¿sí? Y cuando hablamos de blockchain es como cuando yo les digo auto. ¿Sí? Y sí es algo que me interesa que se vayan de esta charla con dudas y con ganas de investigar sobre los proyectos que dicen que favorecen el medio ambiente y ver si realmente es verdad. Dentro del ecosistema es hacer tu propia investigación, ¿sí? No creas, verifica. Y eso es muy importante para saber justamente que no sean proyectos que de repente hagan greenwashing. Entonces realmente ver qué se está usando, para qué cosa, es fundamental. Entonces, cada vez que a mí me vienen con algo de tecnología blockchain, o la palabra blockchain, bueno, ¿qué blockchain usas? ¿Y cómo es? Bueno, los smart contracts, las características son distribuidas, trazables, seguras, transparentes, auditables, ¿sí? Son características que tienen generalizadas la mayoría de las blockchain. Pero de vuelta, ¿qué blockchain? Es importante saber qué blockchain estoy usando. O sea, no cosas importantes cuando usamos la tecnología, ¿sí? Yo no puedo querer mitigar un problema ambiental con una tecnología que contamine más de lo que quiero mitigar. Entonces, de vuelta, no se queden con la palabra, listo, usa blockchain, o me voy un poco de la charla, o usa IA, y pregúntense qué tipo de IA usa, o qué tipo de blockchain usa, y cómo es la tecnología detrás de eso. O sea, váyanse de acá con ganas de investigar cuando les digan blockchain, que no sea blockchain, es segura. No todas las blockchains son iguales. Blockchain
es trazable. No todas las blockchains son iguales. Generalmente son sistemas que al tener esta descentralización de los datos suelen robustecer su seguridad, pero de vuelta, no significa que blockchain sea inmutable, ¿sí? Hay un montón de tipos de blockchain, yo solamente acá puse unas poquitas, las más conocidas, pero de vuelta, dentro de estas blockchain tenemos distintos protocolos, distintos métodos de validación. Es como que cada blockchain lo que pone son sus reglas del juego, ¿sí? O sea, por un lado la blockchain tiene su protocolo de cómo se van a validar los bloques y aparte sobre las blockchain se corren smart contracts que también tienen sus reglas del juego. Entonces hay muchas cosas que mirar cuando yo hablo de blockchain. Digo, bueno, ¿qué blockchain? ¿Qué protocolo de validación usa? Esto que yo tenía en la PPT anterior, que estoy medio corriendo, entonces es blockchain son bloques de información, ¿sí? Es una cadena de bloques que almacena la información justamente en bloques y hacen la cadena. Entonces, no todos imprimen esos bloques. Imagínense un gran libro contable de la misma forma. Entonces, de vuelta, ¿qué blockchain usan? El trilema de la blockchain, ¿sí? Las blockchain lo que tienen es lo que es el concepto de descentralización versus seguridad versus escalabilidad. O sea, nunca puedo tener todo. Entonces, de vuelta, ver qué proyecto quiero hacer o qué problema quiero resolver para ver qué tecnología voy a utilizar y qué vale la pena para lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante preguntarse eso. No es lo mismo una blockchain con 200 nodos que una blockchain con 2000 nodos. Pero de vuelta, ¿cómo son esos nodos? Entonces, los invito a eso, a cada vez que vean un proyecto que tiene que ver con lo ambiental que diga blockchain, ustedes preguntarse, bueno, ¿qué blockchain? Acá tengo un mínimo cuadrito de las diferencias entre las blockchain. Bueno, cada cuánto se validan los datos, cuántas transacciones por segundo, cuántos números de validadores, 233, 6833, 296, o sea, no es lo mismo. Y de vuelta, depende cómo funciona el protocolo, tampoco se dejen guiar por el que tiene más cantidad de validadores, es más segura. De vuelta, es investigar, hagan su propia investigación, ¿sí? Miren qué protocolos de consenso. A veces se habla de proof of work, proof of stake. No me voy a poner ahora en la pelea de quién contamina más, pero sí me voy a poner en, bueno, ¿qué usamos para qué cosa? O sea, que el proyecto que yo quiero hacer haga sentido la blockchain que está usando, ¿sí? ¿Para qué lo quiero hacer? O sea, necesito una robustez como Bitcoin que realmente es proof of work y tiene sentido que sea proof of work, sí, por el uso que tiene. Ahora, a veces hay un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido porque tienen justamente otro uso. Entonces, focalicemos para ver esto, investigar en los usos, a investigar en los smart contracts. Yo vengo del mundo del derecho, entonces mucha gente vos le decís contrato inteligente y lo que se imaginan es un contrato digitalizado, subido. No es un PDF digitalizado, un smart contract, es un software, es un if y un then. Y yo digo que son bastante como bobos todavía los smart contracts, porque no hacen muchas cosas. Es como, si pasa una determinada situación, pasa otra. Lo más común cuando uno explica smart contract es, imagínense que son una compañía aérea y que le prometen a sus clientes que ante una demora por un día en el vuelo le van a devolver su dinero. Entonces, simplemente se hace un smart contract que dice, si se demoró el vuelo un día, te vamos a reembolsar el total del monto. Entonces, el smart contract, ¿qué hace? Mira un oráculo, o sea, tiene un tercero, que sería la torre de control del vuelo, y dice, a ver, ¿salió el vuelo? Si el vuelo salió, no pasa nada. Si el vuelo no salió y se ve la demora, que es la que yo había pautado en el protocolo, automáticamente es automatizado, le devuelve al cliente los fondos. Y eso se hace de manera automática, como para que se encuentre lo que puede hacer un smart contract, pero no puede hacer de todo un smart contract. Y otra cosa importante en relación a los smart contracts es, de vuelta, ¿cómo está hecho ese smart contract? ¿Tuvo auditorías de seguridad por detrás? O sea, se han hackeado un montón de smart contracts. Entonces, saber cuáles son las reglas que el desarrollador le hizo a ese smart contract. No es todo lo mismo, por eso insisto con lo mismo, investiguen sobre los proyectos, sobre cómo funcionan, sobre cómo están programados. Cuando hablamos de token, lo mismo. Yo digo, token, ¿y en qué me ayuda? Digo, bueno, token es una una representación digital de valor, ¿sí? Y ahí sí me sirve para decir, bueno, la naturaleza tiene valor, pero cuando yo les hablo a veces de los flujos de los servicios ecosistémicos, y mucha gente me ha preguntado, ¿y eso qué es? O sea, es la típica pregunta que te hacen, que
o a veces no te lo preguntan, pero ves la cara que decís, no estás entendiendo, pero no importa. Y yo misma digo, bueno, ¿y eso qué es? Y es los beneficios que brinda la naturaleza. Y cuando yo hago eso, hablo de biodiversidad, hablo de carbono, hablo de un montón de regulaciones que hace la naturaleza para el clima. Entonces, todo eso yo no lo veo. El ser humano, a veces estamos muy macheados de si no lo veo no existe. ¿Qué pasa? Al poderlo representar digitalmente con todos estos proyectos, y en el stand tenemos varios que están haciendo eso, esos esfuerzos para hacer tokens que representen ese valor que tiene la naturaleza, yo lo puedo ver, lo hago visible y mismo se empieza a tener un valor y eso empieza a transaccionar en los mercados. Entonces eso es lo que está surgiendo. Pero justamente lo que me permite blockchain es estos contratos inteligentes, correrlos sobre estas bases de datos particulares y que tengan estas representaciones, estas fichas que representen esto que si no vemos, que representen lo invisible muchas veces. Entonces, lo que queremos lo que sirve es para visibilizar el valor, pero de vuelta, no se olviden de todo lo anterior que les dije, o sea, investiguen cómo van a visibilizar ese valor los distintos proyectos. Entonces, esto es una gran oportunidad para todo eso y podemos premiar acciones valorables con eso. Por ejemplo, yo he trabajado, cuando empecé con toda esta tecnología, hice una tesis que decía, bueno, ¿por qué no premiamos acciones valorables con un token? Entonces, acciones de reciclajes, acciones de cuidado del agua, acciones de educación, acciones de deporte, acciones de voluntariado, ¿sí? La ONG Bitcoin Argentina tuvo que es mi otro sombrero, tuvo un proyecto hace mucho que se llamaba Cambalache, que lo que hacía era en un comedor, la gente que era voluntaria y que iba a cocinar para el comedor, todos los días que iban, tenían un QR, escaneaban y recibían un token, ¿sí? Con ese token ellos lo podían canjear en el supermercado del barrio por productos y servicios como fruto de su trabajo de voluntariado, ¿sí? Lo cual era muy circular y estaba buenísimo y se visibilizaba lo invisible. De vuelta, nos ayudó a visibilizar lo invisible más allá de toda la parte inclusiva, porque toda esa gente que hacía voluntariado tuvo que aprender, se tuvo que descargar una wallet, tuvo que saber cómo funciona, el mercado tuvo que saber cómo funcionaba todo ese sistema y la verdad fue muy interesante. Entonces permitió, aparte, lo que es la inclusión social. Bueno, tecnología importante también, es una herramienta que nos permite transmitir mensajes. Nosotros hoy en día vivimos todo el tiempo con el celular, pero no nos olvidemos que es una herramienta que tiene que estar en pos nuestra. No puede ser que nosotros vayamos atrás de la tecnología, sino la tecnología nos tiene que ayudar a nosotros, nos tiene que servir a nosotros como soportes, pero de mecanismos que nosotros queremos hacer, ¿sí? Por eso digo, investiguen la tecnología y elijamos qué queremos para qué cosa. Algunos casos de uso, y con eso termino y lo dejo a Agus, se puede usar también para trazabilidad en el alimento, sirve mucho para ir viendo cómo es la cadena de valor, si un producto es orgánico, de dónde salió, ir teniendo eso, los datos a medida que va pasando en la cadena, poder saber si un alimento está en mal estado y sacarlo inmediatamente. O sea, para trazabilidad es súper útil lo que es la tecnología blockchain. Como monedas complementarias, hay un montón de ejemplos de monedas complementarias. Nosotros acá vivimos hace muchos años esto del club del trueque y cuando tuvimos la crisis, ¿y qué pasó? Se empezaron a falsificar estos papelitos, pero en realidad lo que te permite ese sistema es, bueno, hacer microsistemas entre comerciantes o entre comunidades y te permite gestionar las comunidades. ¿Cuál fue el problema? Que se empezaron a falsificar. Con la tecnología blockchain es muy complejo falsificarlo. Entonces, hay una plataforma que a mí me gusta mucho, que se llama Cambiatus, ¿sí? Que es de Costa Rica. Cambiatus es una plataforma blockchain para gestión de comunidades. Ustedes se pueden meter ahí, van a ver un montón de proyectos en donde ellos contribuyeron a aumentar la economía. Y ellos dicen, no es que vamos a sacar el peso o la moneda fiduciaria, simplemente se va a usar la moneda fiduciaria para algunas cosas y vamos a contribuir justamente al desarrollo de esta comunidad y que intercambien entre ellos mediante estos tokens, que de vuelta de esta plataforma cada comunidad elige las reglas del juego que quiere de sus tokens y que van a usar, y la verdad tiene proyectos y casos de éxito súper interesantes. Acá también en Argentina se están empezando a hacer poco a poco y también está buenísimo que está pasando.
Y esto que les decía, la tokenización, ¿no? Hay casos en LangChain, casos en Lang Banking Group, casos en Gainforest, en Terrazzo, ¿sí? Son todas empresas que están trabajando justamente en esto de visibilizar lo invisible y aparte justamente buscar datos en geoespaciales, inteligencia artificial y ver cómo podemos ayudar. Puse algunas, pero hay muchísimas más. Y bueno, nosotros en función de eso decidimos este año acá en Smart Cities, desde Sustentar, hacer este hub de soluciones basadas en naturalezas, que la idea justamente es eso, poder reunir a todos los grupos de acá. Bueno, acá tengo uno, que se me llegó tarde a la presentación, que él es de Wotic, y poder, nada, vernos las caras, presentarnos, decirnos cuáles son las oportunidades que tuvo cada uno y cuáles son los éxitos y cuáles son también las dificultades, como para todos juntos poder trabajar en seguir, nada, logrando que haya soluciones basadas en naturalezas. Desafíos, un montón. Justamente la tecnología a veces es cara, a veces es compleja, a veces es difícil. O sea, no todo es color de rosas. Insisto de vuelta, investiguen, hagan su propia investigación y tómense el tiempo para ver cuando usamos tecnología, qué tecnología vamos a usar para qué. Así que bueno, muchas gracias. Le paso a Agustín. Tengo que ser mi propio asistente. Acá. Modo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿Contentos? Bueno, yo voy a complementar un poco lo que estuvo mencionando Gaby en la parte más sustantiva, ¿no? Más técnica de la cuestión de la naturaleza y qué son estas soluciones basadas en la naturaleza que hoy se escucha tanto desde el ambientalismo, qué desafíos tienen, qué oportunidades, ¿no? Desde el sector financiero, desde lo técnico, lo tecnológico y un poco decirles cuál es nuestro aporte para tratar de escalar estas soluciones y para tratar de generar respuestas integradas, ¿no? ¿Cuál tengo que tocar, Gaby? Perdón. Bueno, esta es la definición oficial a nivel de Naciones Unidas, es decir, la definición consensuada a nivel global de qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Eran enfoques que venían muy desde el área de la adaptación al cambio climático, ¿no? Que es la generación de resiliencia frente a los impactos que genera. La mitigación, que es el otro frente de acción, es reducir las emisiones. Bueno, esto viene de muchos años atrás, pero en el 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas para el Ambiente, donde se juntan todos los ministros de ambiente del mundo, cada 2 años en Nairobi, en Kenia, llegaron a esta conclusión, a esta definición para entender qué es y para ver qué no es, ¿no? Entonces, esta resolución la pueden buscar está en internet, de 7 de marzo de 2022, y básicamente lo que dice es que son acciones para proteger, restaurar, usar y gestionar de manera sostenible a los ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, y esto de una manera efectiva y adaptativa. Esa palabra adaptativa es muy importante, como vamos a ver, porque nos desafía de alguna manera a todos los que venimos desarrollando proyectos. En cuanto a lo adaptativo, es algo variable, es algo modificable, es algo complejo, que ahí es donde creemos que la tecnología tiene un rol muy importante para jugar. Entonces, bueno, las Nature-Based Solutions, por su nombre en inglés, respetan las salvaguardas, se alinean con las circunstancias locales, nacionales y regionales y no reemplazan la urgente necesidad del otro, el sector más grande que tenemos que atacar, que es el de la energía, ¿no? Descarbonizar el sector energético, que son básicamente los combustibles fósiles. Es decir, una cosa no reemplaza a la otra, que es lo que muchas veces se ha intentado hacer, ¿no? Yo quemo gas, carbón, petróleo, pero planto árboles y estoy bien. No, la definición dice que eso no es así. Entonces, ¿qué características tienen? Esto está basado en digamos, los que
más experiencia tienen en temas de soluciones basadas en la naturaleza, que es el IUCN, por su sigla en inglés, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene un estándar hecho de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, y es muy interesante, ¿no? Porque fíjense que en el centro de la cuestión no ponen el tema ambiental ni el económico, sino el tema social. Es decir, que las soluciones basadas en la naturaleza están pensadas para atacar desafíos sociales y de ahí generar un ecosistema de gobernanza, de múltiples beneficios, ¿no? En biodiversidad, en cuestiones sociales, en la economía de un territorio, generando esta gestión adaptativa que decíamos antes y diseñadas a escala de ecosistema y de sistemas económicos, ¿no? Es decir, uno hace un proyecto, si quiere llamarlo solución basada en la naturaleza, sea de carbono, sea de biodiversidad, sea cualquier tipo de servicio ecosistémico, tiene que pensarlo o diseñarlo a un nivel de escala. Si no podés ver la parcela y nada más, sino que tenés que ver el juego de esa parcela con las de al lado y cómo funciona, y eso, digamos, es lo interesante de este tipo de enfoque. Entonces, bueno, yendo al desafío más grande, y acá vamos a ver unos números un poco fuertes, está en inglés el reporte, pero también se puede bajar en castellano. Este es un informe que hace ONU Medio Ambiente, donde yo trabajé durante varios años, y que básicamente compara las brechas que existen entre lo que hoy se financia y en el sector financiero en general, ¿no? Y afecta directamente a la naturaleza, y las soluciones basadas en la naturaleza, los flujos financieros. Y como vemos acá hay un desbalance gigante, ¿no? Estamos hablando de casi 7 trillion en inglés, o sea, billones en castellano, ¿no? Contra hoy 200.000 millones de dólares en soluciones basadas en la naturaleza. Sería un desbalance gigante. Entonces, bueno, este reporte también lo que hace es decir qué piso necesitamos si queremos estar dentro de lo que la ciencia dice que es lo mínimo para encontrarnos en ecosistemas habitables, en una biosfera que tenga la capacidad de absorción que necesitamos para vivir, para producir alimentos, para respirar. Y vemos, bueno, que tenemos que pasar en solamente 6 años de 200.000 a 542.000 millones de dólares de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Principalmente, ¿dónde? En protección, o sea, proteger los ecosistemas que hoy todavía están de pie, los bosques nativos, lo que se tiene que ampliar en un 80%, la tierra, los océanos que se dedican a esto, que se toman para esto, pero simplemente un 20% de la necesidad financiera requieren, porque claro, es mucho más barato, ¿no? Siempre proteger los ecosistemas es una de las estrategias más fuertes, ¿no? Porque es la más económica, solo el 20% de la necesidad adicional financiera. Uno de los frentes donde existen muchos desafíos y oportunidades es el uso sostenible de la tierra, ¿no? Ahí tenemos que cuatriplicar, digamos, los flujos financieros para llegar a 241.000 millones en 2050. Y en el sector de restauración, ¿no? En la regeneración de sistemas que ya están degradados o desertificados, que bueno, se tiene que duplicar obviamente por cómo se está extendiendo por ejemplo, la frontera agropecuaria sobre el bosque nativo. Entonces ahí hay un desafío también de duplicar. Entonces, bueno, como comentaba Gaby, nosotros estamos creando este hub de soluciones basadas en la naturaleza, o NBS Hub, apoyado por la Fundación Bariloche y por Asociación Sustentar, que básicamente, como hoy los que pudieron venir al mediodía, tuvimos una hackathon, que ahora voy a contar básicamente, y los invito mañana a venir a la segunda sesión, para escribir cuestiones concretas que deben tener mecanismos financieros, que nosotros lo que buscamos es que esto funcione como un espacio donde sectores que hablan idiomas totalmente distintos, ¿no? Esto yo lo viví, por ejemplo, personalmente desde trabajar con desarrolladores de proyectos en campo, ¿no? ONGs y proyectos de la cooperación internacional que
son magníficos, ¿no? Uno ve el trabajo que se hace. Ahora, cuando uno va a la etapa de escalamiento y tiene que hablar el idioma de un banco de desarrollo, un banco comercial, es muy complejo, ¿no? Porque es cambiar totalmente las taxonomías, los indicadores, las métricas. Entonces, bueno, la idea nuestra es, también con el sector tecnológico que habla otro idioma, buscar estos espacios para generar no solamente charlas, sino mecanismos financieros concretos, ¿no? Y este es el caso de lo que estamos viendo para el sector Nature Tech en general. Este es la hackathon que estamos haciendo, que ahí dice 26, pero es mañana 27 también al mismo horario. Y entonces nuestra reflexión acá es básicamente, si sabemos, ¿no?, que las barreras para las soluciones basadas en la naturaleza, esto es algo consensuado a nivel global, a nivel de los máximos órganos que vienen trabajando este tema hace mucho tiempo, es bueno, y como ustedes también que tienen proyectos piloto, lo saben, ¿no?, en gran parte, es la novedad que tienen, las escalas de tiempo largas que hacen que necesiten un seguimiento de estos proyectos, ¿no?, una intervención del sector público, desde la creación de capacidades, también de generar garantías, ¿no?, para reducir el riesgo. Esa especificidad local que tiene esto, ¿no?, que no es como, digamos, un proyecto energético en donde yo calculo la métrica de carbono, digamos, de la línea base de combustibles fósiles a renovables, es esta, ¿no? Bueno, acá tenemos una especificidad, ¿no? Ningún ecosistema es igual a otro. La pequeña escala que tienen muchos de los proyectos, como decía recién, en el terreno. Y esto es muy importante, ¿no?, porque siempre lo que va a buscar el desarrollador del sector privado es cómo poder monetizar ese tipo de beneficios que uno, digamos, hoy en día, bueno, todos hablamos del mercado de carbono porque es donde existe cierta métrica, existe cierta demanda, pero es todo ínfimo en comparación con los servicios que brinda un ecosistema dado, ¿no? Y hoy, como decía Rodrigo también en el hackathon, tenemos un montón de maneras, a través de tecnologías de medición, de poder llegar a darle un valor cierto, ¿no?, y monetizable, y cuantificar los resultados. Entonces, si tenemos estas brechas, podemos hacer lo que ya estamos haciendo, ¿no?, optimizar, hacer interoperable, monetizar y cuantificar. Y esto es lo que estamos pensando en este caso concreto para el Gran Chaco Americano. Tenemos colegas de Paraguay, está Lourdes acá, asesora de temas de financiamiento climático en Paraguay. Tenemos 2 senadores que están muy interesados, que coordinan la Comisión de Tecnología y de Ambiente en Paraguay y que quieren adelantarse. Tenemos acá colegas de la CNB que también quieren ver cómo podemos diseñar esto desde el vamos, generando ese potencial de escalabilidad en un ecosistema que es fundamental, ¿no? Es el segundo bosque nativo más grande de América, tiene el 60% del territorio de Paraguay, el 22% de Argentina, 12% de Bolivia y 1% de Brasil. Y la idea, bueno, es crear un fondo, o sea, de las pequeñas premisas que tenemos, o las premisas básicas, ¿no?, es buscar crear la infraestructura para la digitalización de esos activos naturales, es decir, no buscar un fondo para hacer lo que hacemos siempre, que es incurrir en deuda, buscar crédito que en muchos casos no es concesional, buscar tener el reconocimiento jurisdiccional, por eso es tan importante que haya funcionarios de gobierno y de más de uno de los países, porque eso también le da más valor, ¿no? Hoy veíamos eso también, ¿no?, al activo, al token, la creación de capacidades hacia ese lenguaje común que queremos crear. Y bueno, otro gran tema que hoy ya hay bastante caso comparado que podemos ver en América Latina, que son las taxonomías y que permiten la interoperabilidad, ¿no?, las taxonomías financieras, es decir, definir qué vamos a considerar servicios ecosistémicos y finanzas para esos servicios ecosistémicos es clave, ¿no? Y eso permite no incurrir en el greenwashing, permite generar las economías de escala. Entonces es muy importante que vengan, los invitamos mañana, y cualquier consulta, bueno, tenemos la página, ahí está mis datos, así que muchas gracias.